Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Suelen decir que los procesadores Ryzen no tienen mucho rendimiento al hacer un overclock, no hay mucha ganancia, pero ¿y si da la casualidad de que este procesador sí que puede mejorar el rendimiento bastante? Ya hemos visto de lo que es capaz, de las temperaturas que es capaz de conseguir, con un disipador de stock, es decir, mucho tampoco es que se caliente. Le hemos puesto el nuevo disipador de Cooler Master y ha habido una mejoría considerable. Pero si le hacemos un overclock al procesador y le podemos bajar el voltaje, ¿cuánto podremos mejorar? ¿Realmente habrá una mejora muy grande? Pues vamos a verlo. No tengo dudas de que este procesador es una maravilla y podremos conseguir cosas muy buenas. Así que vamos a ver cómo hacer el overclock y a ver qué nos sale. Vale, ya estamos aquí en nuestra pantalla de la BIOS. Como podemos comprobar, nuestro voltaje no es muy bajo, es 1,49. AMD en teoría recomienda no pasar de 1,45 al hacer un overclock, pero ellos de serie te meten 1,49. Vale, tenemos en cuenta que cuando el procesador está a máxima carga baja el voltaje, pero aún así, para poner la RAM a la velocidad a la que la compráis, solamente en esta cuestión con la placa MSI hay que activar el parámetro XMP y ya se activa automáticamente. Pero no entiendo este 1,49 de stock que te mete AMD para el procesador. Entonces yo he hecho pruebas y he descubierto que el procesador a un voltaje más o menos estable se me queda en 4,3 GHz. Después, si quiero meterlo ya a 4,4, ya ahí sí que tiene una subida de voltaje bastante grande y realmente no me interesa para el beneficio que le sacamos. Realmente no quiero tener el procesador a 1,40 voltios, entonces no quise ponerlo a 4,4, entonces lo he puesto a 4,3. Y para ello, ¿qué hacemos? En la cuestión de la placa MSI, pues nos vamos a los parámetros de overclock, nos vamos a donde pone el CPU Core voltaje y ahí puedes poner en Override Mode o en Offset Mode. Offset Mode es otro tipo de overclock en el que le ajustas cuánto voltaje le permites a la placa subir o bajar. Yo lo voy a hacer en Override porque yo lo voy a poner a 1,29, él se me va a poner a 1,28 y algo, y realmente cuando esté a máxima potencia va a bajar a 1,25. Y después pues nos vamos al CPU ratio y lo que hacemos es poner el multiplicador de lo que queramos. El multiplicador te multiplica la velocidad base del bus, que son 100 MHz, por un múltiplo, 43. Vosotros vais probando. Yo ya lo he puesto directamente en 43 porque ya lo he probado y me han salido los pantallazos azules, no me ha ido el Cinebench. Entonces en 4,3 GHz es donde me va mejor, donde he conseguido los voltajes más bajos y donde no tengo ningún problema. Volvamos a encender el PC, no entrar directamente ya al ordenador, volver a entrar en la BIOS, comprobar que todos los parámetros que habéis puesto están bien, es decir, que el procesador en este caso está a 4,3, que el voltaje está en 1,29 y bueno, como podéis comprobar, ahí lo tenéis. No tengáis miedo a la hora de hacer el overclock, no hay problema. Es decir, tú subes el voltaje o bajas el voltaje, subes la velocidad del procesador. Si no está bien hecho, te va a saltar un pantallazo azul, no hay problema. El ordenador está diciendo que esos datos que tú has puesto no valen. Es decir, el procesador no va a funcionar correctamente para poder trabajar con esos datos que tú le has puesto. No hay problema, no tengáis miedo. Volvéis a reiniciar, entráis en la BIOS y subís, bajáis voltaje o bajáis un poco la velocidad del procesador. No tiene problema. ¿Qué hemos hecho ahora mismo nosotros aquí? Pues hemos hecho un overclock al procesador en cuanto a velocidad y le hemos hecho un undervolt al voltaje. Es decir, le hemos bajado el voltaje. No es lo normal. Es decir, tú si quieres hacer un undervolt para controlar temperaturas, le bajas el voltaje, pero le mantienes la velocidad del procesador que tienes. No tiendes a hacer una subida de velocidad del procesador y que aún así te dé bajar el voltaje. Son cosas que tiene algunos procesadores. AMD se ha decantado por subirle el voltaje a 1,49, que es una salvajada de voltaje. Yo creo que a lo mejor cuando están preparando ahí los procesadores, debe preguntarle, oye, mira, que tengo aquí un nuevo procesador, ¿qué voltaje le pongo a este? Para asegurarte, 1,49 y ala, y ahí queda, ¿no? Pues no, a ver, si tu procesador pues se mantiene en 60 grados, 65, pues a ver, déjalo, o si el voltaje no te puede bajar más, pues es que ahí está perfecto.
Pero bueno, tú pruébalo, comprueba. El mío en mi caso pues eran eso, 1,49, era un voltaje muy alto, no daba unas temperaturas muy altas, ya veíais que más o menos, bueno, en una prueba de estrés se ponía a lo mejor a 77 grados, 78, nunca me llegó a 80 grados, es una temperatura, bueno, bastante aceptable. Tengamos en cuenta que estábamos usando el disipador de stock. Cuando le hemos metido el Cooler Master, pues las temperaturas se han puesto a lo mejor en 71, 72, 73, bueno, hemos bajado, es una temperatura aceptable. Si os salen pantallazos azules, no hay problema, vosotros reiniciáis y volvéis a poner el procesador un poquito menos de velocidad o un poquito menos de voltaje, un poquito más de voltaje. ¿Qué temperaturas nos va a dar este procesador? Si ya con el disipador de Cooler Master pues nos manteníamos en eso, en unos 73, 74 grados, si le hemos bajado el voltaje, que es lo que hace que el procesador se caliente, yo creo que los resultados pueden ser muy interesantes. Vale, antes de comprobar las temperaturas, lo que he hecho ha sido pasar el Cinebench. Esta es una prueba necesaria para comprobar que el overclock está bien hecho. En este caso no tenemos el overclock hecho, pero bueno, quiero que veáis el resultado que da. De stock nos da esta puntuación, 4755. No está nada mal, es un procesador Ryzen 7 y bueno, tiene una puntuación bastante interesante. Pero cuando le hacemos overclock, ¿qué puntuación es la que podemos conseguir? Dicen que los procesadores Ryzen no admiten un overclock muy grande, que no hay mucha mejoría en cuanto al overclock, pero yo creo que sí. 350 puntos de mejoría. Hemos pasado de los 4755 a los 5090. Esto es una mejoría bastante interesante. Que digan que los AMD con el overclock no mejoran mucho. Sí que mejoran, sí. Y en cuanto a las temperaturas, pues aquí tenéis 77,4 grados con el procesador de stock y un voltaje de 1,48, vale, que después baja a 1,32 más o menos de media cuando está funcionando plena carga. Pero con el overclock en 4,3 GHz estables, constantes, siempre ahí, 71 grados. Hemos bajado 6 grados en el procesador y un voltaje de 1,28. El voltaje que le pusimos antes 1,29 lo hemos puesto en 1,28. Pues aquí tenemos una de las mejores formas de optimizar nuestro procesador. Hemos conseguido aumentarle la potencia, hemos pasado de 4755 puntos en Cinebench a 5090, ha sido una mejoría bastante considerable y aún así le hemos conseguido reducir las temperaturas. Es algo ilógico, que no te entra en la cabeza, ¿no? Tú cuando dices voy a hacer overclock a mi procesador, ya te dicen cómprate un disipador grande, cómprate una refrigeración líquida porque se va a calentar. No siempre pasa eso. En este caso podemos bajarle el voltaje. Ha venido con un voltaje muy alto y bueno, le hemos bajado mucha temperatura. Han sido unos 7 grados haciéndole un overclock. Cuando debería haber subido esos 7 grados, nosotros los hemos bajado. Esto es una magia que se llama overclock y undervolt. Hemos subido la velocidad del procesador y hemos reducido el voltaje. Ahí os queda. Y en cuanto a los juegos, pues por ejemplo en el caso del Tomb Raider no hay diferencia en cuanto a temperatura, porque el procesador pues sin overclock se nos mantiene en 4,2, 4,3 GHz, pero eso a un 20, a un 30% de su capacidad. Entonces da igual que estemos con overclock que sin overclock. Lo que nos afecta es a conseguir más FPS, obviamente, más bien en juegos que estén dedicados al procesador. Pero en juegos realmente no le vamos a notar la mejoría. Por eso te dicen que no hagas un overclock si solamente te vas a dedicar a jugar, porque pocos juegos tiran mucho del procesador, entonces no le vas a notar una mejoría considerable. Las temperaturas, pues eso, nos mantenemos entre los 45 y 50 grados en el caso del Tomb Raider. Y en el caso de, por ejemplo, el Control, que es un juego que sí que ya necesitamos un poquito más de procesador, ya tira un poco más del procesador, pues bueno, sin el overclock estamos en unos 55, 56 grados, 60, y en cambio cuando tenemos hecho el overclock, el procesador pues está como mucho a 50, 52 grados. En este juego en concreto sí que le hemos notado un poco de mejoría. ¿Por qué? Porque el juego usa más el procesador, por lo tanto el procesador se calienta más, el ventilador aumenta de revoluciones y lo que conseguimos es que se enfríe más. Pues chicos, hasta aquí la prueba de que hacerle un overclock a un procesador Ryzen sí que merece la pena. Por mucho que te digan que un procesador Ryzen no vale para hacer overclock, que solamente se deben utilizar los Intel, que si vas a jugar que no hagas overclock, porque se te va a subir las temperaturas a lo tonto. No,
aquí lo tenéis. Primero, revisar vuestro procesador. El mío, en mi caso, estaba a 1,49, era un voltaje altísimo, se podía bajar. He conseguido mejor rendimiento bajando temperaturas, por lo tanto sí que me ha venido bien hacerle un overclock al procesador. En vuestro caso, revisarlo, entrar en la BIOS, mirar el voltaje que tenéis, mirar qué podéis hacer y es muy probable que podáis ganar alguna mejoría. Y esto, he conseguido un mejor procesador sin gastarme un euro más. Entonces, pensároslo, revisar vuestro procesador y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, y suscríbete. Muchas gracias, chicos.